Bienvenidos a todos y todas desde la Red Argentina de Fiscalías Ambientales. Les traemos hoy esta propuesta que tiene que ver justamente con una dinámica más práctica de tipo taller orientada a la implementación de la ley de glaciares, que recientemente, como decíamos, ha sido modificada. Para quienes no nos conocen, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales es una asociación civil con personería jurídica que agrupa a integrantes de ministerios públicos fiscales de distintos fueros y de distintas provincias con un objetivo o una misión en común que tiene que ver con la protección del ambiente y de todos sus componentes, ecosistemas, animales, fauna, flora, biodiversidad en general. Y en eso uno de nuestros ejes es justamente propiciar este tipo de espacios y encuentros para capacitarnos, para compartir experiencias con profesionales de otras disciplinas, áreas que no necesariamente vienen del derecho, pero que trabajamos a la par y que tan fundamentales son para nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y bueno, a raíz de esta idea y de esta propuesta, hoy vamos a contar con la doctora Gabriela González Trilla. ¿Está bien pronunciado así? Ella es investigadora del CONICET, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3IA de la UNSAM. También es investigadora asociada del CECIMAR, también de CONICET. Ella es presidenta de la Fundación Ecosistemas Azules, ex directora nacional de aguas, integrante de Mujeres en Agua de la UNESCO. Es decir, un currículum bastante interesante y sumamente útil para quienes trabajamos desde la dimensión judicial en la cuestión ambiental. Así que bueno, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a todos y todas y esperemos que sea una buena jornada y aprovecharte, Gabriela, que estás acá. Bienvenida y muchas gracias por participar y por darnos. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a todos también por el interés. 62 inscriptos me dijo Juan, así que todo un récord. Y bueno, por ahí contar un poquito respecto del currículum que él recién señalaba. La Dirección Nacional de Aguas es el área técnica dentro de Ambiente Nación que lleva adelante la coordinación de la ley de glaciares, así que es el área técnica. Por ahí estaba inscripta el área política, así que después, si la veo, la saludo especialmente. Pero bueno, así que yo siento que tuve el honor de estar a cargo de la ley de glaciares durante 4 años, entre 2019 y 2023. Y bueno, un poco estos talleres que se están llevando adelante con diferentes ámbitos tiene que ver un poco con transmitir qué es lo que se hace desde la gestión, ¿no? Porque muchas veces hay muchas lecturas, que muchas de ellas son expresiones de deseo de cómo algo debiera ser, pero muchas veces se desconoce cómo eso realmente es. Así que, bueno, contar un poco respecto de la implementación de la ley de glaciares y, bueno, cómo viene la perspectiva de ahora en más con esta nueva modificación. Así que, bueno, como comentaba Juan, yo soy bióloga, soy doctora en ciencias biológicas, fui directora nacional de aguas, así que bueno, muy involucrada con la gestión. No soy abogada, así que cualquier comentario o corrección es más que bienvenido desde ese ámbito y desde esa jerga. Y bueno, la dinámica propuesta es un taller, porque entiendo que todos tenemos mucho para decir, con una presentación inicial un poquito larga, porque bueno, hay ciertas cuestiones de la ley que hay que entrar y hay que profundizar. Algunas son un poquito técnicas, pero creo que vale la pena. Y después sí, con un gran espacio de intercambio. Eso es lo que se desea, porque entiendo que todos tenemos mucho que decir sobre este tema. Así que si querés, Juan, empezamos con la presentación. Perfecto, ahí la ven. ¿El resto de las personas ven? Sí, todo perfecto, Perfecto. gracias. Bueno, te escuchamos y me vas diciendo y yo voy pasando. Bueno, es el título que ya está más que presentado, así que podemos pasar a la siguiente.
Bueno, un poco el año 2025, que en realidad fue un año de celebración para los glaciares, porque se celebró el primer Día Mundial de los Glaciares, dispuesto por Naciones Unidas. Hicimos un evento regional con UNESCO en el Calafate, y hubo un ciclo de charlas, un ciclo de eventos en torno a los glaciares, también justamente en ese marco, en donde se celebraron varios encuentros y participamos de varios encuentros, bueno, el de Calafate que mencionaba recién, en Buenos Aires hizo uno también, estuvimos presentes en jornadas en Mar del Plata y en Mendoza, y además el 2025 marca el inicio de el diseño de acción para las ciencias de la criósfera, que obviamente involucra a los glaciares, y además también se cumplieron 15 años de la ley. Pero bueno, quizás el año no cerró tan gratamente porque justamente se presentó en ese momento este proyecto por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La ley de glaciares es realmente una ley que es un emblema del ambientalismo, es una ley única en el mundo y se trata de una ley de presupuestos mínimos ambientales que, bueno, la aclaración acá en este marco con tantos abogados no es necesaria, sí en algunos ámbitos y bueno, queda la presentación de que uno la va reciclando. Pero es una ley de presupuestos mínimos, protege a todos los cuerpos de hielo sin jerarquización, sin semaforización en algunos casos. En algunas entrevistas alguien habló de semaforización y bueno, algunos puntos que yo remarco que digo, esto no es, tiene que ver con cosas que se dijeron o que circulan en la opinión pública. Y es un referente global en política ambiental. Pasamos a la siguiente. La ley lo que marca es una verdadera continuidad institucional a lo largo de estos 15 años que se cumplieron en septiembre del 2025. Y lo que es importante de mencionar es que ese trayecto de aplicación de la ley se hizo bajo múltiples gestiones a nivel nacional con diferentes colores políticos. Y eso es importante de remarcar. Y siempre se utilizó el mismo instrumento técnico que es el inventario, que por supuesto vamos a entrar en detalle. Y en ese sentido, esa continuidad en la aplicación, en el uso de ese instrumento central, de alguna manera garantiza esa seguridad jurídica que, de la que tanto se habló para las inversiones. Pasamos a la siguiente. Bueno, el cuadro un poco representa lo que decía recién. Bueno, con el 2008 fue la primera ley de glaciares, que luego fue vetada, tuvo un veto presidencial. En el 2010 se sanciona la ley 26.639. Eso fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el 2012 se reglamenta, también en el gobierno de Cristina Fernández. Luego empiezan al año siguiente las tareas para la generación del primer inventario nacional de glaciares entre los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, que en el 2018 se publica en el gobierno de Macri el primer inventario nacional de glaciares con más de 16.000 cuerpos identificados. Ya vamos a hablar un poquito de esto. En el 2019, bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, eso fue mientras estaba el gobierno de Macri, aunque más allá de la independencia de los poderes, cabe mencionarlo como un hito. Entre 2020 y 2023 se trabajó mucho en lo que fue las tareas de actualización del inventario y se generó algo que no se conoce mucho, que me parece muy importante de mencionar, una triple validación de la metodología de actualización del inventario, que también vamos a entrar en esto. La validación es una validación federal a través del COFEMA, una consulta pública se hizo y una validación científica también. Eso se hizo en el gobierno de Alberto Fernández, ahí me tocó ser directora nacional, y además se llevaron adelante las tareas de actualización del inventario, cuyo organismo técnico es el IANIGLA. En 2023 se aprobó la primera entrega de la actualización del inventario, conforme indica la ley, a los 5 años de la presentación del inventario. Eso fue hacia fines del gobierno de Alberto Fernández, y se publica en el año 2024. Esto ya es en la gestión de Javier Milei. Eso me parece muy importante, porque el gobierno actual estuvo activo respecto de esta ley, publicando ese inventario que había sido aprobado y desarrollado en la gestión anterior.
Así que habla de una ley que está viva y que tiene una continuidad, como vemos, a través de diferentes gestiones con colores políticos bien variados. Seguimos entonces con el instrumento central, que es el inventario, que identifica distintos cuerpos de hielo. Esos son glaciares cubiertos, como el Perito Moreno, descubiertos como el Perito Moreno, glaciares cubiertos, manchones de nieve perenne y glaciares de escombros. Sobre estos vamos a entrar porque la reforma apunta a esos glaciares de escombro. Los glaciares de escombro son geoformas del ambiente periglacial. Se dice periglacial con L, no periglaciar, periglacial. Son las únicas geoformas del ambiente periglacial del que se habla mucho y quizás se conoce poco. Son las únicas geoformas. El instrumento central, el inventario, está definido en la ley y también en la reglamentación, y además tiene un respaldo justamente en el fallo del 2019, en donde se habla de un instrumento técnico-administrativo, pero con validez legal y operativa, ¿no? Eso también es importante de mencionar. Pasamos a la siguiente. ¿De qué se tratan? A ver, creo que es la anterior, ¿puede ser? Ahí está. Yo los mencionaba el proceso de validaciones. Este proceso de validación de la metodología que utilizó el IANIGLA para la actualización del inventario. Fue exactamente la misma metodología que utilizó para el primer inventario. Se replicó la metodología, pero en la actualización hubo una validación. Esa validación, bueno, por un lado, el respaldo, mejor dicho, más que validación, de la Corte Suprema, del fallo de la Corte Suprema, y la triple validación de la metodología de actualización, ¿qué fue? Por un lado, la validación federal a través del COFEMA, del Consejo Federal de Medio Ambiente, en donde fue remitido la metodología para opinión y conocimiento de las 12 provincias con glaciares. La validación social se realizó a través de una consulta pública sobre la metodología, y además hubo una validación científica que se hizo a través del CONICET, en donde se remitió por opinión y conocimiento de investigadores tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Esto es muy importante de mencionar. Por un lado, porque estas son esas cosas que suceden dentro de los ámbitos de los ejecutivos que quizás el común de la gente no lo conoce, pero estas validaciones le dan al inventario un respaldo fortísimo. No es un mero capricho de un grupo de personas, es un instrumento que está hipervalidado. Y esas validaciones, por supuesto, están todas, son comprobables, digamos, ¿no? Seguimos entonces avanzando. ¿Qué es el inventario? El inventario es un mapa. Está disponible, glaciaresargentinos.org.ar, se puede descargar. Es una expresión geográfica, tiene un ámbito geográficamente explícito y tiene una identificación de los cuerpos de hielo que yo mencionaba anteriormente y una delimitación de esos cuerpos de hielo. Es decir, tiene una claridad absoluta, porque cuando uno despliega ese inventario, no tiene dudas en dónde están esos glaciares. ¿Por qué? ¿En dónde empiezan? ¿En dónde terminan? ¿Y de qué tipo son? Yo invito a que todos entren, desplieguen el mapa y se fijen cómo se identifican esos cuerpos en donde no hay dudas respecto de qué es lo que se protege. Perdón, Gabriela, ¿podrías repetir dónde encontramos? Sí, glaciaresargentinos.org.ar. Ahí está el inventario, esa es la página oficial de publicación y se puede descargar. Exacto, glaciaresargentinos.org.ar. Desde ahí se puede descargar, pueden ver que son polígonos, ¿sí? Entonces está muy claro en dónde están los glaciares. Los glaciares, bueno, no hay márgenes de reinterpretación, ¿está bien? O sea, está muy claro. ¿Por qué insisto con esto? Porque se hablaba de la claridad o clarificación de la norma.
absolutamente innecesario. Y de alguna manera, esto también es importante de mencionar, que es ese inventario el que consolida los presupuestos mínimos en el territorio. Ese inventario es el que marca qué es lo que se protege, por qué es lo que está inventariado. Es un instrumento central de la norma. Bueno, en la reglamentación, tanto en la ley como en la reglamentación, se habla de las tareas del IANIGLA, que es el Instituto de Nivología del CONICET, que es el encargado de llevar adelante el inventario, y habla de que entre las tareas que tiene el CONICET en relación con el inventario están identificar y mapear los glaciares y las geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas en el territorio nacional. Acá es un poco a dónde vino la reforma a atacar. Pero también es importante mencionar que el encargado de identificar cuáles son esos cuerpos de hielo y cuáles de ellos tienen un rol como reserva hídrica es un organismo técnico que es el IANIGLA. Y el IANIGLA lo hace a través de una metodología que fue validada. Entonces, acá insisto con esto porque no se trata de un capricho. Lo que está inventariado es claramente algo que debe de protegerse. Y bueno, reforzando entonces, el inventario es el criterio rector de aplicación. ¿Seguimos? Bueno, este es un tema central que se viene hablando en realidad hace muchos años, pero de alguna manera encontró eco en este último tiempo. Se habla de dos criterios, significancia hídrica versus significancia ambiental. ¿Qué es la significancia hídrica? La significancia hídrica habla de un concepto que fue esgrimido desde las visiones más desarrollistas, que propone umbrales volumétricos de agua. Esto quiere decir que se fija en el glaciar de acuerdo a los glaciares, de acuerdo a cuál es la cantidad de agua que almacenan. Y principalmente eso, ¿no? O sea, que la significancia hídrica apunta a cuánta agua almacenan los glaciares y de esa manera cuál es el impacto que ese glaciar tiene en el ambiente y en el entorno. En relación con esto, y esto habla de la modificación que se hizo, la modificación que se hizo apunta a esa significancia hídrica, que lo que quiere es en realidad desproteger glaciares, y entonces para desprotegerlos encontraron este argumento. El argumento es, y estos glaciares no estarían almacenando suficiente agua. Y acá me parece importante de mencionar a qué tipo de glaciares se enfoca, en dónde tiene sentido este concepto y por qué. Cuando nosotros hablamos de glaciares, los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos como el Perito Moreno, hablamos de cuerpos de hielo que tienen una morfología muy particular, que los hace glaciares, con un área también muy extensa y, bueno, muchas características técnicas que los hace glaciares y que se puede decir que son cuerpos de hielo. Por su parte, el ambiente periglacial, que es muy extenso, pero que tiene como elementos inventariados a los glaciares de escombro, los glaciares de escombro son con hielo. Entonces, es en estos glaciares de escombro. ¿Qué es un glaciar de escombro? A ver, es roca que tiene agua en sus intersticios. Es un glaciar, ¿sí? Así que tiene una morfología muy particular, pero que está particularmente formado por roca. El agua, por supuesto, está presente de manera congelada, tiene una morfología de glaciar, claramente, pero en su composición hay entre un 30 y un 70% de agua. Es en esos glaciares en los que tiene sentido la significancia hídrica, porque los otros son de hielo. La significancia hídrica habla de alguna manera de un umbral por debajo del cual
el glaciar de escombros no estaría, por supuesto estas son las visiones desarrollistas, no estaría almacenando suficiente agua como para tener un aporte significativo. Solamente tiene sentido en los glaciares de escombro de roca porque son los que tienen algo más que agua. Los otros son 100% agua. Por supuesto que no hay un umbral definido, no hay una metodología definida tampoco, o sea, esto es claramente muy arbitrario, pero es un concepto del que se venía hablando hace mucho tiempo y es un concepto que hace 2 años solamente se trabajaba en San Juan. Ahora es un concepto que se maneja a lo largo de todo el país, pero surge de ahí. En respuesta a esa significancia hídrica y a la intención, digamos, de esa significancia hídrica, se responde de los ámbitos ambientales y se respondió también en su momento desde Ambiente-Nación, o sea, esto está documentado, se respondió con otro concepto que se contrapone, que es la significancia ambiental. La significancia ambiental en contraposición con la significancia hídrica enfocada en ese volumen de agua almacenada, dice que en ecosistemas áridos o semiáridos, cada aporte de agua importa, cada gota cuenta, decimos nosotros. Entonces, en esos ecosistemas, de donde son característicos los glaciares de escombro. Los glaciares de escombro son característicos de los ecosistemas áridos o semiáridos. Justamente en esos en donde el agua es limitante para la vida y para el desarrollo. Entonces, cada gota cuenta. El impacto que tiene el agua en esos ecosistemas es mucho mayor que su volumen, porque justamente son ecosistemas que están limitados por la presencia de agua. Así que el fundamento ambiental es el que se utiliza y es el que de alguna manera protegería los glaciares de escombro que son, hoy salió una nota del ministro de Minería de San Juan que habla de que serían 160 los glaciares que estarían revisando. Así que van a tener mucha actividad desde la raza. Pasamos a la siguiente. Bueno, glaciares de escombro, la importancia que tienen, pertenecen al ambiente periglacial, como decía anteriormente, son los únicos elementos del ambiente periglacial que están inventariados. Eso es porque el IANIGLA considera que son relevantes, si no, no los habría inventariado. Hay otros elementos del ambiente periglacial, pero es muy importante demarcar que lo que se inventaría es en realidad lo que de alguna manera establece los presupuestos mínimos. Recordemos que luego las provincias que retienen el dominio originario de los recursos naturales, lo implementan a través de los estudios de impacto ambiental, a través de incluso de las reservas. El 40% de los glaciares se encuentran en zonas de reservas. Es decisión de las provincias, pero bueno, eso ya va a venir más adelante, qué es lo que se hace en los alrededores. Una cosa muy importante de distinguir es que algunos hablaban de que el ambiente periglacial eran los alrededores de los glaciares. Eso no es así. El ambiente periglacial, a pesar del prefijo peri, que pareciera indicar que es algo que rodea, puede existir incluso sin glaciares. De hecho, hay muchos glaciares de escombro que pertenecen al ambiente periglacial que no tienen un glaciar asociado. Entonces, eso es una confusión. Lo que es importante en este caso es saber que hay glaciares y hay ambiente periglacial y que del ambiente periglacial son los glaciares de escombro los elementos inventariados. Tienen, bueno, una función crítica en ecosistemas áridos o semiáridos justamente porque almacenan agua. Esa roca que está tan presente en su conformación forma de alguna manera como una especie de coraza que lo que hace, funciona como la puerta de la heladera. Hace que el agua que está congelada en el interior de los glaciares de escombro no esté tan expuesta y entonces de esa manera que se puedan erogar esos caudales muy lentamente. Entonces sirve realmente como reservas estratégicas, especialmente en tiempos de sequía.
Y yo enfatizo nuevamente que son las geoformas del ambiente periglacial mapeadas en el inventario y por lo tanto son las que están protegidas por los presupuestos mínimos. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque se dan lecturas que no son correctas. El ambiente periglacial tiene una definición científica que habla de un montón de otros elementos, pero esos otros elementos no pertenecen al inventario. Entonces, no estarían protegidos por los presupuestos mínimos. Y esto me parece importante de mencionar porque a veces se quiere exceder respecto de la ley de glaciares, y eso no es bueno para la ley. Es una ley de presupuestos mínimos, lo que tiene que establecer es una base común a nivel nacional, pero no puede excederse de eso. Muchas veces, por intentar proteger, se trata de usar definiciones científicas, no las definiciones que se usan en la ley, para abarcar otras áreas que no están implícitas dentro de estos presupuestos mínimos, y eso hizo mucho ruido. De hecho, las iniciativas de reforma de la ley eran justamente por esos intentos de proteger eso otro del ambiente periglacial que no estaba cubierto por la norma. Para entender, hay un elemento del ambiente periglacial que es el permafrost, que son los suelos congelados, que toda la alta montaña es permafrost. A partir de cierta altitud, que es el punto de congelamiento, toda la alta montaña. Entonces, eso sería un exceso para una ley. Es una ley de presupuestos mínimos. Uno usa el término, quizás un poco parafraseando, no es de presupuestos máximos. Lo que cubre la norma son los glaciares de escombro, como únicos elementos del ambiente periglacial a ser protegidos. ¿Hay otras cosas del ambiente periglacial? Sí, casi toda la alta montaña. No sería razonable hacer eso desde una ley de presupuestos mínimos. Por supuesto, los autores en ningún momento tuvieron en cuenta eso. Yo quiero decir que soy ecóloga, y que trabajo en conservación del agua, así que nadie más que yo tiene interés en proteger, y así todo entiendo que esta ley tiene su limitación ahí, y es muy importante esto para no excederse, porque desde los otros ámbitos se asustan cuando se empieza a hablar de el permafrost, como si el permafrost también pertenece al ambiente periglacial. Y desde esas indefiniciones, que no son indefiniciones desde los ejecutivos, son indefiniciones desde interpretaciones desde otros ámbitos, es que se promovió la reforma de la ley. Así que esto me parece bien importante. Seguimos a la siguiente. Bueno, el GE110, a este lo siento casi como un hijo. Se está mencionando mucho ahora. Es un GE, es de glaciar de escombros. Es el glaciar de escombros 110. Está muy próximo a un emprendimiento minero, José María, que tuvo una particularidad, que es que no figuró en el inventario del año 2018 y a pedido de una organización de la sociedad civil, que es Hachal no se toca, le eleva una nota al IANIGLA solicitando la incorporación de ese glaciar de escombros. El IANIGLA dice, sí, efectivamente es un glaciar de escombros, por supuesto nosotros intervinimos ahí. Le preguntamos al IANIGLA, el IANIGLA dijo, sí, es un glaciar de escombros, que de hecho está en el inventario provincial. San Juan tiene un inventario provincial muy exhaustivo, está en el inventario provincial, y también estaba en la evaluación de impacto ambiental de la empresa. Así que lo incorporamos con un procedimiento administrativo ad hoc, entre inventarios, entre lo que fue el inventario y la actualización, fue incorporado. Y luego, bueno, se publicó esa incorporación, y fue una iniciativa de la sociedad civil. El GE110
ya estaba protegido porque era un glaciar de escombros, solo que imagínense que el inventario, que se hace el primer inventario en el año 2018, con más de 16.000 cuerpos de hielo, bueno, algunos se podía escapar. Este se les había escapado, claramente no tuvieron intenciones de no registrarlo, sino que se les había escapado y fue incorporado. Y luego fue posteriormente publicado en la actualización del año 2024. Pasamos a la siguiente. Bueno, respecto del fallo de la Corte Suprema, creo que ustedes me pueden hablar a mí mucho más, pero yo voy a tomar algunos puntos que me parecen importantes. Bueno, que rechaza la inconstitucionalidad de la ley, que reconoce el inventario como un instrumento legal operativo y, bueno, por supuesto, con base científica y administrativo también. Y de alguna manera también eso fortalece la seguridad jurídica en torno a la aplicación de esta ley. Y en ese sentido también me parece importante de mencionar que eso se hablaba mucho respecto de las inversiones, ¿no? O sea, que decían que la ley de glaciares no, de alguna manera era un freno para las inversiones. Las inversiones están. De hecho, la iniciativa de la reforma de la ley tiene que ver con emprendimientos que son próximos a glaciares de escombro, eso que quieren avanzar, pero que ya están establecidos, que quieren avanzar sobre esos glaciares de escombro, y ahí sí la ley estaba marcando un límite, pero los emprendimientos están, y hace muchos años, y funcionando. Lo que hace en realidad la ley es un ordenamiento de la alta montaña, es un ordenamiento territorial de la alta montaña en donde lo que marca es en donde no. Después el resto, las provincias deciden en donde sí, esto va a estar un poquito más adelante, así que pasamos a la siguiente. Bueno, justamente acá, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, ya sabemos que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, eso incluye, por supuesto, también de lo que estamos hablando. El inventario fija los presupuestos mínimos y las provincias, el instrumento que tienen son las evaluaciones de impacto ambiental provinciales, que sabemos que quienes definen y deciden respecto de esas evaluaciones de impacto ambiental generalmente son las áreas ambientales de las provincias, los ejecutivos provinciales, y lo definen de manera totalmente autónoma las provincias. No se remite información de esto a la nación. Es una decisión absolutamente provincial y la nación no se mete en eso. Entonces, cuando se hablaba de un avasallamiento del federalismo, en realidad hay un ordenamiento a través de estos presupuestos mínimos, pero las decisiones alrededor de los cuerpos de hielo inventariados son absolutamente provinciales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se aplica esto? El inventario es un mapa que identifica los glaciares. Alrededor de los glaciares, en la práctica, ¿qué es lo que hacen las provincias? Y esto se desarrolló en talleres de implementación federal que se desarrollaron entre la nación y las provincias en varias oportunidades, y en el último tiempo tuvimos encuentros semanales. En el último tiempo de mi gestión hubo encuentros semanales, justamente para tratar de favorecer ese diálogo, ¿no?, en torno a la ley de glaciares. Así que se desarrollaron talleres con las jurisdicciones, en donde las jurisdicciones contaban qué es lo que hacían, cómo implementaban la ley, lo contaban. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de áreas de amortiguamiento o áreas buffer alrededor de los cuerpos de hielo. Y luego de esas áreas de amortiguamiento o áreas buffer, cuyo tamaño en realidad no tiene un área fija, porque depende de la actividad que se proponga hacer y depende del tipo, de las características del glaciar del que se esté hablando. Por eso es que no hay un área fija, sino que ahí sí están los criterios técnicos. Luego de esa área de amortiguamiento, entonces es la provincia, exclusivamente la provincia, quien define
si se avanza o no con ese emprendimiento, sea cual sea el emprendimiento, sea un camino, sea una minera. Pasamos a la siguiente. Bueno, la propuesta de modificación no busca desproteger todos los glaciares. Es importante entender que la discusión está centrada en el ambiente periglacial, particularmente en los glaciares de escombro. Y como dijimos anteriormente, es el inventario que fija los estándares obligatorios y frente a enfoques regresivos hay que recordar el principio de no regresión o no regresividad ambiental, que creo que es la próxima diapo. No, así que lo contamos. Pero bueno, acá viene. Estamos frente a un escenario de judicialización, ¿no? O sea, ya comenzó, esto no es ninguna novedad. ¿Y cuáles son los argumentos? Realmente los argumentos son muchos, pero ¿cuáles son los argumentos más fuertes? Por un lado, el principio de no regresión o no regresividad ambiental, que se enmarca dentro del Acuerdo de Escazú, al que Argentina suscribe, y que lo que dice básicamente es que en materia ambiental la protección puede aumentar, pero de ninguna manera disminuir. Cuando uno entiende que por un lado tenemos como instrumento al inventario y por otro lado tenemos el principio de no regresividad o no regresión ambiental, y unimos esos dos conceptos, lo que tenemos es que lo que está inventariado no puede desprotegerse. Entonces, frente a cualquier intento, que ya sabemos que la norma está hecha para eso, a cualquier intento de desprotección de algún glaciar escombro, porque son los elementos inventariados, hay que enarbolar el principio de no regresión ambiental. Ese principio no solamente es parte de la jurisprudencia de la Corte, sino que se enuncia, y acá viene el talón de Aquiles, se enuncia de manera explícita en los fundamentos del mensaje que eleva el Poder Ejecutivo Nacional con la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares. O sea, en el marco de la Ley de Glaciares firmada por el Presidente de la Nación. De manera explícita se habla del principio de no regresión ambiental. Así que se lo trae y se lo consolida al principio en este marco. Así que ahí está el primer talón de Aquiles. Por otro lado, el mecanismo de participación, ¿no? Estos son dos de los más gruesos, por supuesto hay otros, hay mucho escrito respecto a esto, muchos lo pueden describir mucho mejor que yo, que es el mecanismo de participación. A ver, en el artículo 20 de la Ley General del Ambiente habla de dos mecanismos de participación pública: la consulta o la audiencia. La audiencia, como su nombre lo indica, es para escucharse. Y la consulta, no sé si todos están familiarizados, pero la consulta es escrita. Hay una página para consultas públicas que está para consultas públicas que ocurren en los ejecutivos nacionales, pero están abiertas también para otras instancias de participación, en donde se publica de manera escrita y permanece abierta la posibilidad de que la ciudadanía opine, pero por escrito, durante un tiempo. Ese tiempo suele ser 1 o 2 meses, y luego se cierra, y por supuesto, aunque es no vinculante, siempre tiene que haber una respuesta a cada uno de los comentarios y de las intervenciones. Lo que pasó no fue ni una cosa ni la otra, porque se convoca a una audiencia pública en donde hubo más de 102.000 inscriptos, entre los cuales estaba yo. Solo 400 pudieron hablar, y yo me quedé afuera, por ejemplo. Está bien, en diciembre me llamaron para hablar en el Senado como especialista, pero en la consulta no pude participar. Yo junto con otras casi 102.000 personas. Lo que se ofreció fue la posibilidad de enviar un video o por escrito, pero esa figura en realidad no existe. Hay dos figuras.
o usa la Ley General del Ambiente en su artículo 20. La participación pública es una consulta o una audiencia. Ese engendro no existe desde el punto de vista administrativo. Así que eso también es otro talón de Aquiles. Seguimos. No, entonces uno anterior, antes de gracias. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, por supuesto, no estoy en favor de la modificación que se logró. Ya se han, y ahora abrimos el micrófono para todos los demás que seguro tienen mucho para decir respecto a este tema. Algunos planteos ya se han realizado, por ejemplo, gobernador de la provincia de La Pampa, entre muchos otros, y cómo se revierte, ¿no? Eso. Por un lado, bueno, en términos generales, lo que es extraño es que en realidad la Corte Suprema ya se expidió respecto de la ley, pero bueno, se buscó otro camino. Y yo entiendo que lo que va a suceder es que va a haber que defender glaciar por glaciar. Entonces, en ese sentido, me parece importante que entendamos cuáles son los focos que se quieren atacar, que son los glaciares de escombro. No es cualquier cosa, son los glaciares de escombro. Los glaciares de escombro, sobre todo, alcanzan los dedos de una mano para encontrar los glaciares de escombro que promovieron a esta modificación. Son poquitos y están próximos a emprendimientos mineros. Tienen la desgracia, estos glaciares, por ejemplo el G110, que yo decía que lo sentía casi mi hijo, porque quien lo incorporó fue de mi gestión. Me voy a poner en cualquier momento, me voy a hacer una remera que diga G110. Es emblemático porque es uno de los más estudiados para tratar de comprobar su insignificancia hídrica. La cantidad de plata que tienen puesta en el estudio de los glaciares de escombro para tratar de probar que no aportan. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es ver el aporte de un glaciar a toda la cuenca y 0,00000 no sé cuánto. Si uno agarra toda la cuenca, no, o sea, está claramente, el objetivo está claramente, está muy claro, ¿no? Pero son pocos, en realidad, con los que se va a empezar, porque tienen la desgracia, estos glaciares, decía que la mayor concentración de cobre, son emprendimientos de cobre, los que impulsaron la reforma, está justo debajo de los glaciares de escombro. Por eso todo esto. Son unos poquitos. Particularmente son 4 o 5, están todos publicados. Este G110 es uno de ellos, pero hay otros. Y van por los glaciares de escombro. A ver, algunas de las cuestiones a corregir, una de las cosas que decían desde Greenpeace, no, porque están asentados en ambiente periglacial. ¿Qué es lo que pasa? Los emprendimientos mineros están adyacentes a glaciares, pero pueden estar ahí. Porque hubo un procedimiento, una evaluación de impacto ambiental que la provincia aprobó. A donde no pueden estar es en el glaciar de escombro, pero si el glaciar de escombro tiene su área de amortiguamiento, pueden estar muy próximos. Lo que está próximo muchas veces es ambiente periglacial, pero es ambiente periglacial no inventariado, entonces no es todo contra la minería que se asienta ahí. Hay otros argumentos, pero no la ley de glaciares. La ley de glaciares les permite estar ahí. El tema es que les impedía avanzar sobre los glaciares de escombro. Les decían claramente, acá no. Entonces, la reforma viene justamente por eso. Y ya les digo, son 4 o 5, son muy poquititos. Después, claro, o sea, se abre esto, posibilidades a otros lugares, pero los glaciares en cuestión, los primeros que se van a atacar, si quieren busquen a Quique Viale, él da una listita bien clarita de dónde están. Así que no sé cuáles son las jurisdicciones de los que están presentes, pero los de San Juan van a tener que trabajar mucho.
Bueno, hay otras zonas también, pero particularmente están en San Juan. Así que bueno, ahora sí la última, agradeciendo, abriendo el micrófono, y ahí está un QR en la final, ahora sí, Juan, que está la página de Ecosistemas Azules, que es mi fundación, y en ese sentido, decir que estoy completamente a disposición para ayudarlos con la cuestión técnica, porque muchas veces tienen los instrumentos y tienen la vocación, pero a veces falta la cuestión técnica. Así que en materia de agua, yo considero que mi propósito de vida es cuidar el agua, así que completamente a disposición para lo que necesiten. Me pueden contactar a través del correo electrónico o a través de la página.